Never. Breaking news, new numbers as this coronavirus spreads. More than 160,000 cases in the United States. Over 2,980 deaths. Nuevas manchas le salen al mundo. Son manchas rojas, como si tuviera un virus. Manchas que parecen ser focos rojos, focos de rebelión y de asaltos en masa, que llaman a vaciar las tiendas y supermercados, muchos con el grito de tenemos hambre, otros con el silencio siniestro. No es una película, es real. ¿Pero qué es? ¿Es otra enfermedad más aparte del coronavirus, pero provocada por el coronavirus o a propósito del coronavirus? ¿Hay que ponerse en alerta o es una cosa que hay que dejar pasar? Preguntemos, más ante la decisión de Donald Trump de dejar abiertas las tiendas de armas por ser esenciales como los hospitales para enfrentar la pandemia. Mucho ojo con esto. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. En otros países ya comienza a sentirse la ola de disturbios. Diferentes partes del mundo sufren estragos para continuar con la rigurosa cuarentena. Desde África, la India, donde quieren escapar de la cuarentena. Argentina, Colombia, hasta Europa, Italia, donde la gente con hambre quiere conseguir comida para su familia y crecen los llamados a disturbios, saqueos y robo de alimentos. El ejército y la policía en Italia tratan de detener los asaltos a supermercados. La gente grita que tiene hambre. It's hard to watch, but this is what desperation looks like. Davvero momenti di fortissima tensione, quelli che si sono vissuti oggi. Señor Conte, dice un usuario en un video que se volvió viral. Mi hija está comiendo un pedazo de pan con Nutella. Si en unos días mi hija no puede comer este pedazo de pan, haremos la revolución. Debe decirnos claramente cuándo llegarán las ayudas y el dinero de los despidos. A esta altura ya ni siquiera me importa si me arrestan. Han pasado 20 días y el dinero se terminó. Algunos se sienten abandonados por la Unión Europea. Su bandera, símbolo de unidad, es quemada. En Estados Unidos, Donald Trump establece que las tiendas de armas deben estar abiertas, que son esenciales como las farmacias, las fruterías o los hospitales para hacer frente a la pandemia. En México, por las redes sociales, se da el llamado para saquear las tiendas. La policía cibernética trata de contenerlos. Global Research alerta de cierto deseo en el mundo de imponer la ley marcial. Recuerda que en 1968, con la gripe de Hong Kong, se reportaron 100.000 muertos en Estados Unidos y otras partes del planeta. Sin embargo, la respuesta no fue el confinamiento, la cuarentena de ciudades ni la destrucción de la rutina de millones de personas. ¿Acaso este es el plan que tenían las grandes potencias y corporaciones, publicado en la principal revista económica del mundo, The Economist, en su extraña portada de 2017, donde ponía cartas de tarot mostrando el caos y rebeliones mundiales después de que Trump llegara al poder?
Si usted en el principio vio esas cartas que de pronto aparecían, pues ahora ya entiende por qué las pusimos ahí. Muchas gracias, gracias siempre a usted. Nuestro espíritu se lo debemos a usted, el espíritu de este programa. Gracias. Gracias al equipo de Detrás de la Razón. Ya analizamos en Detrás de la Razón la pandemia desde la preocupación del arma biológica, el descuido, la mutación natural. Ya analizamos la guerra económica que se desenvuelve con y por el coronavirus. Ya analizamos la guerra de información que se da por el coronavirus. Ahora vayamos quizá con la guerra de la desesperación. Por eso tenemos aquí a dos mentes brillantes. Al gran intelectual y maestro del periodismo, Rubén Luengas. Gracias, de verdad es un honor, gracias hermano. Y al escritor, abogado internacional y analista geopolítico, Francisco Fernández Cruz Sequera, muchísimas gracias, también es un honor. Gracias Francisco, gracias hermano. Comenzaré contigo. En muchas partes del mundo, Francisco, están apareciendo brotes de violencia, saqueos, robos a supermercados. Explícame qué estamos viendo, por favor. Lo primero es enviarte un fuerte abrazo, hermano, para ti, mi mejor deseo de que te encuentres bien y, como no, a nuestro común amigo Rubén, con el que me he estado comunicando estos días y tengo la tranquilidad de que se encuentra bien tanto él como su familia en este momento, que personalmente para mí es importante. Al mismo tiempo envío un saludo a tu audiencia. Observemos un detalle, nos hemos centrado en dos lugares que son muy significativos, cada uno de ellos por pertenecer a espacios muy distantes en lo político y en lo geográfico. Uno es el sur de Italia, el otro es los conatos de asaltos que se han dado y de saqueos en México, en situaciones muy diferentes. Mientras que en México todavía la pandemia está comenzando, ya verán en México lo que significa una población de 120 millones con menos de 5.000 camas de cuidados intensivos. En Italia nos encontramos el sur, no el norte. ¿Por qué? Porque Italia en el sur está dominada por cuestiones como son una pobreza acusadísima, hasta un 75% de desempleo juvenil, la presencia y el poder del crimen organizado, la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, y al mismo tiempo un Estado que ha fallado, el Estado fallido, un Estado cada vez más débil y un Estado que se retira de la vida pública abandonando a los ciudadanos, es decir, el Estado neoliberal, el Estado del euro, el Estado de las políticas de los mercados, que dicen. En esta situación, cuando llegamos al momento presente, nos encontramos con un escenario de personas que se va a reproducir en otros lugares, y no me extrañaría también que ocurriese aquí en España. Vamos a encontrarnos con personas que ya no tienen nada. ¿Qué ocurre con los millones de personas que viven al día y que directamente se van al desempleo, que aunque perciban una prestación es insuficiente para vivir? ¿Qué ocurre con las personas que trabajan por cuenta propia y no tienen ningún tipo de ingresos, pero el Estado los sigue presionando con los impuestos y cotizaciones y siguen teniendo costes? Evidentemente estamos ante una situación que en gran medida veremos como resultado la aceleración de la llamada renta básica. Sin embargo, en México nos encontramos en un escenario distinto y al mismo tiempo igual. La pobreza, la presencia del crimen organizado y un Estado débil y fallido, incapaz de intervenir en la primacía de lo político sobre lo económico, permitiendo y garantizando la vida de sus ciudadanos. Ahora mismo en las redes sociales, en los mismos programas de Detrás de la Razón, al pie de ellos, muchos comentarios desde México hablan desde el desconocimiento de lo que está ocurriendo en otros países, como si estuviesen al margen. Yo nada más que les hago ver una cosa. En México hay 3.000 muertos mensuales como consecuencia directa de la violencia. A lo mejor necesitan tener 6.000 euros o 6.000 muertos mensuales o 3.000 muertos diarios para empezar a entender a qué se enfrentan y para empezar a entender que las personas en México tienen que empezar a exigirle al Estado que tomen medidas en interés y beneficio de los más desposeídos, puesto que esto que está ocurriendo excede y supera con mucho la capacidad de cualquier trabajador y de cualquier persona en cualquier lugar que se haya. Bien, gracias Francisco. Rubén, ahora sí, ya que lo planteó, yo te pregunto, ¿es realmente el hambre
¿Es que se está acabando el dinero? ¿Es solo el crimen que está aprovechando la oportunidad? ¿O es algo incluso mucho peor? No es ni el hambre, ni el crimen, sino la desesperación psicológica de estar encerrado que impulsa tanto a criminales como a gente normal, lo que estamos viendo no solo en México, sino con sus diferentes contrastes en todo el mundo. Adelante, Rubén. Muchísimas gracias. Igualmente un saludo para ti, para Francisco, para la audiencia, y también me alegra que se encuentren bien en lo personal. Mira, aquí las cosas en México, hasta apenas el día de ayer se declaró la emergencia sanitaria en México. El subsecretario de Salud dijo que tenemos que voluntariamente tener esta cuarentena hasta el próximo día 30 de abril de manera voluntaria. No han existido cuestiones coercitivas para realizar este tipo de acciones. Y en ese sentido me llama mucho la atención que se estén realizando amenazas cibernéticas para hacer saqueos en supermercados. A mí esto me huele muy mal. En México todavía más o menos ha venido desarrollándose, incluso han criticado al gobierno de López Obrador de no haber impuesto estas medidas antes. Entonces, francamente, decir que a estas alturas, por la cuestión de la cuarentena, por la cuestión de las medidas para enfrentar lo del coronavirus, la gente ya está desesperada, con hambre, etcétera. No ha habido una imposición en ese sentido. La gente ha salido. Claro, evidentemente que no es la misma cantidad de gente que hay en las calles, pero ahora están invitando de manera más certera a quedarse en casa, cosa que está bien, nadie cuestiona. Pero yo desconfío totalmente de estas publicaciones en redes sociales de amenazar, porque tú sabes que hay una situación de lucha por el poder político en México, y por un lado tenemos el crimen organizado que pudiera estar aprovechando la situación, crimen organizado, o número dos, que los mismos personajes siniestros, perversos de la oposición mexicana, no todos, pero algunos los hay, que estén dispuestos a aprovechar esta situación a río revuelto, ganancia de pescadores. No lo aseguro, pero de que es posible, es absolutamente posible. Entonces, ahora, la otra etapa también puede llegar, la etapa en el cual, en un país donde existe pobreza extrema y pobreza, evidentemente, si le cierras tú la posibilidad de que las personas puedan trabajar y se tengan que encerrar en su casa un mes, no pueden. Como parafraseando lo que decía un periodista sobre el tema de las corridas de toros, decía, más cornadas da el hambre. Por eso se aventaban al ruedo. Pues aquí también más cornadas les puede dar la política de quedarse en casa, y entonces sí podemos ver un aumento de la violencia, de los asaltos, de los robos, de muchísimas cosas que potencialmente están ahí, evidentemente. Pero esto de los saqueos de supermercados, en este punto concretamente, de cómo se ha venido actuando en México, me parece sumamente sospechoso, por lo menos, por decirlo menos. Bien, vamos a una cuestión muy importante a nivel global, Francisco. Al ver que está pasando esto poco a poco, porque finalmente sí, ahí por ejemplo pusimos imágenes de la India o imágenes en África donde los rocían con supuesto desinfectante, y luego en otros lados les disparan para que se metan a sus casas. Hay un artículo que me envió Rubén, gracias Rubén, del Global Research, que habla de una ley marcial. ¿Qué tanta posibilidad, te pregunto, Francisco, hay de que el coronavirus sea el pretexto o caiga como anillo al dedo a ese deseo desde hace años de imponer una especie de control mundial? Pues en algunos lugares, en algunos artículos se ha estado hablando sobre esa necesidad de una dirección mundial, de una gobernanza mundial a fin de enfrentar desafíos globales. Lo cierto y verdad es que estamos primero asistiendo a un escenario que normalmente la gente tiende a culpar al coronavirus, y el coronavirus es el detonante, pero la pobreza era anterior. La pobreza, el fracaso del Estado, la primacía de la economía financiera sobre la economía de las personas era anterior. Esto se ha venido larvando desde que en los años 80 empezaron los Chicago Boys a deprimir a los estados y a deprimir a la gente. El retroceso permanente y constante de las rentas del trabajo no es una casualidad. Ahora, sea cual sea el origen del coronavirus,
sea cual sea la situación a la que nos pudiera conducir. No nos olvidemos esto. Cuando existen personas pobres en México que caen en las garras del crimen organizado, es porque previamente hay un fracaso del Estado en garantizar unas condiciones de vida dignas. Y eso es incuestionable. Decía Rubén que podía ser una consecuencia del crimen organizado o de líderes de la oposición. También cabe la tercera posibilidad de que sean ambos elementos. Pero lo cierto y verdad es que allá donde vayamos, si nos damos cuenta, nos estamos planteando sociedades, culturas y circunstancias muy diferentes. Pero todas ellas tienen un denominador común, que son la arquitectura económica internacional y la aplicación de políticas neoliberales que ponen por encima de las personas a la economía financiera. Esos dos hechos, si asistimos al escenario español, al escenario mexicano, al escenario italiano, da igual donde vayamos, siempre veremos que los recursos públicos son insuficientes para atender a las personas que los pagan. Y pagan mucho más de lo que están dispuestos a recibir. El caso de Holanda, que dicen que el gran error de los españoles está en asistir a los ancianos, que no hay que llevarlos a los hospitales, que hay que dejarlos morir en casa. ¿De verdad una persona ha trabajado toda su vida y ha pagado impuestos para que ahora que precisa ser asistido se le deje morir en casa? Es decir, no nos engañemos. Los gobernantes que tenemos, si son gobernantes, es precisamente porque sirven al capitalismo financiero internacional, porque si no, no serían gobernantes, porque si no, los medios de comunicación internacionales no los proyectarían, no los impulsarían, no los apoyarían. Y esa es la realidad. Tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta que dentro de este sistema de vida, dentro de este sistema financiero capitalista, no hay vida humana posible. Y tampoco lo hay para el planeta. Es decir, el planeta no puede seguir viviendo a la dictadura de la usura, del interés y del beneficio. ¿Qué vamos a decirle ahora a las personas que se conjuran a través de Internet, a través de WhatsApp, a través de Facebook para asaltar un supermercado y llevarse una televisión? ¿Va a cambiar esa televisión su vida? ¿Va a cambiar sus aspiraciones? ¿Les va a hacer más felices? ¿Les va a dar de comer? No. Ahora bien, si esas personas hubiesen sido educadas, hubiesen sido formadas y tuviesen una vida suficiente y digna, el 90% de ellas no estarían cometiendo esos crímenes. Y esto no debemos olvidar. Bien, gracias Francisco. Y lo dice un abogado experto en criminalística. Gracias. Rubén, a ver, el artículo que me enviaste creo que viene a darle un giro a todo lo que estamos viendo a nivel global. A nivel global estamos viendo ya explosiones de saqueos, de lo mismo que tú dices, pero también pasa en Colombia, en Argentina, en Chile. En el repaso que hemos hecho, ahí bueno, lo explicábamos en Italia. ¿Qué tiene que ver esto con una especie de arquitectura económica? ¿Qué tiene que ver esto, como lo explica el Global Research, que es esa ansiedad de imponer un toque de queda, una ley marcial mundial? Y si tiene algo que ver también, y me parecería diabólico, tú recuerdas, y la pusimos ahí, la revista The Economist, una de las más prestigiadas del mundo, publicó en su portada en el 2016 como predicción para el 2017, cuando tomara el poder, bueno, ya lo estaba tomando Donald Trump, de este caos y rebeliones y confrontación entre religiones y todo, no como si haya sido la esfera mágica o si haya sido la bola de cristal, Rubén, sino que fue la predicción sabia de los sabios o fue un anuncio del establishment profundo de que eso querían que pasara. Por favor, todo esto, Rubén. Bueno, compleja la pregunta, y después de la joya de Francisco, que lo firmo en un cheque en blanco lo que dijo Francisco, voy a tratar de expresar lo que cruza por mi mente. Mira, para mí esto del coronavirus, sea lo que sea, su origen como sea, es el chivo expiatorio que está siendo utilizado para enmascarar a un enfermo terminal que se llama capitalismo. Y entonces ahora van a tener la excusa, es que vino el coronavirus, no es que el neoliberalismo estuviese fallando, el mercado puede regularse solo, etcétera, pero nos llegó, ni modo, algo de la naturaleza, nos llegó el coronavirus.
Entonces, para mí es una situación realmente de chivo expiatorio para justificar y tratar de salvar, ¿no? Porque en este momento se están utilizando unas cantidades billonarias por parte de dinero público en los Estados Unidos para rescatar una vez más, como lo hizo Barack Obama en el 2008, rescatar empresas privadas, hoteleras que se están viendo afectadas por esto con dinero público de la gente, es decir, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Pero yendo a lo del toque, yo respeto mucho al autor de este artículo que te mandé, Kurt Nimmo, donde él, incluso hay una parte donde refiere en el artículo a que vayamos a una publicación de ABC que nadie va a poder acusar de una página, o sea, ay, este es el de Newsweek, ¿dónde está el de ABC? Déjame ver, ay, creo que ya lo borré, no, aquí está, ABC News. Homeland Security advierte que los terroristas pueden explotar la pandemia COVID-19. Ándale. Que los terroristas, por lo tanto, podríamos imaginar ahorita un atentado terrorista, y ya lo está advirtiendo Homeland Security, lo encuentran en ABC News, yo lo voy a tratar a fondo hoy en mi programa de YouTube en la noche. Pero no solamente eso, sino que esto fue publicado, déjame ver, el 24 de marzo, ABC. Luego, el gobernador de California ha dicho abiertamente, está publicado en The Hill, de implantar la ley marcial en California, porque luego habla de uno de estos temas y la audiencia dice, ya está empezando con sus teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración, mis polainas. El gobernador ya dice de implantar la ley marcial. Y me siguen llegando videos de gente que me conoció en la televisión, que pasan los trenes en Ventura con tanques militares, dicen las autoridades que es algo normal, pero termino diciéndote esto también, exclusiva de la revista Newsweek, que nadie puede acusar de teórica de la conspiración en este sentido, y dice exclusive, inside the military's top secret plans if coronavirus crippled the government. Dentro de los planes secretos del Pentágono, militares, si el coronavirus mutila al gobierno, ya se tiene hasta el nombre del militar que es jefe del Comando Norte, ya se tiene hasta su nombre en caso de que supuestamente exista esto de cripple, que se enfermen de coronavirus los presidentes, los vicepresidentes en el Congreso, y entonces un militar que ya lo tienen resguardado, entraría en acción para gobernar hasta que regrese el poder civil en los Estados Unidos. Esto lo dice la revista Newsweek para que nadie me acuse de teórico de la conspiración. Y cuando viene de estas personas y conocemos la historia de los antecesores de estos, pues maestro, para mí algo se está cocinando. Ojalá me equivoque, pero a la luz de estos datos creo que hay algo grave. Gracias, Rubén, por ilustrarnos. Nos queda un minuto. Dos preguntas, Francisco. Si es así, probablemente entonces a lo mejor Trump se la olió y por eso quiere las tiendas abiertas de armas como un negocio esencial para enfrentar la pandemia. A mí me sorprendió esto. O sea, hospitales sí, farmacias sí, y tiendas de armas también abiertas. Esa es una. Y dos, en medio de las sanciones, pues Irán, en medio de las sanciones de Estados Unidos, Irán pues navega y están comprando y están abastecidos sus supermercados y están luchando contra el coronavirus. Esto debe de enfadar a Donald Trump. Por favor, rapidito, un minutito porque nos vamos. Evidentemente claro que tiene que enfadar a Donald Trump, pero a mí me gustaría hacer un matiz sobre la cuestión de las armas. Pues no nos olvidemos, las personas hay dos cosas que las hace fácilmente manejables: el miedo y el hambre. Tener las tiendas de armas abiertas es un mensaje clarísimo. Tened miedo, tenéis que preocuparos. La violencia, el caos, el Estado se retira y estáis abandonados a vuestra suerte. Con esta pistola en el pecho, ¿qué medida tomaría el gobierno que no aceptase la gente, que no aceptase la ciudadanía? Y sobre Irán, no le debe dar gusto, ¿no?, a Donald Trump. Sí. Irán entiendo que sigue sufriendo y padeciendo las sanciones, hace lo que puede, sobrevive como puede y evidentemente en este momento ha pasado a un segundo plano dentro de la estrategia norteamericana
que, por cierto, no ceja en su empeño de condenar a la muerte a millones de personas en Irán, en Venezuela y en todos los lugares donde sus objetivos estratégicos les conducen a hacerlo. Espero que el pueblo iraní, porque la cuestión de los regímenes me da un poco igual, que el pueblo iraní tenga la suerte, la fortuna y la fortaleza de salir adelante. Gracias. Pero no se lo están poniendo fácil. Así es, lo que menos importa son los gobiernos y lo que más siempre el pueblo. Gracias, gracias. ¡Qué programazo, Rubén! Un abrazo. Un abrazo para ti, cuídense mucho, Francisco. Gracias. Por favor, todos vean esta noche el programa de Rubén, allí está en su canal de YouTube. Gracias, Rubén. Hay movimientos muy raros, pero rarísimos, cerca de aquí en el vecino país de Irak. Las tropas de Estados Unidos se están moviendo mucho de un lado para otro, cambian de base, abandonan unas, llegan otras, se llevan equipo, traen otro equipo. Algunos en Irak dicen que se están preparando para abrir fuego contra las fuerzas populares, otros dicen que están aprovechando incluso el coronavirus para filtrar información de sus posiciones solo para dar miedo. Miedo es el punto siempre, tanto en la guerra militar como en la biología o en la guerra biológica, el miedo. Mañana aquí en Detrás de la Razón, en silencio se prepara un ataque militar. Buenas noches.